estamos en cabeza de carrera, ya estamos en la subida al Angliru. Veíamos a Gerrikagoitia quitándose el casco, se lo acababa de quitar Jan Hruska. Aquí sí que va a molestar todo ya. Aquí va a molestar todo y como también todo el mundo se conoce ya, saben que el mejor escalador, el más cualificado en este terreno es Gilberto Simoni, que es el hombre que va tirando de ellos. No a un fuerte ritmo, sabe que tiene un margen importante. Ahí se ve Rafa que ha acelerado un poquito para sorprender, pero yo creo que Gilberto Simoni está dejándose querer, que sean otros corredores que tiren de esta fuga. Y cómo están bajando, qué valientes, no solamente los Kelme que van por delante, sino todos los que bajan a la rueda de ellos, porque estamos entre 70, 65 y algunas veces 75 kilómetros por hora por esta carreterista, que vaya carreterista. Ahí ven, efectivamente, el descenso estrecho en el que Pavel Tonkov había progresado también hacia las posiciones de cabeza, en el que Chechu Rubiera intenta de nuevo controlar la bajada para que sea cómoda para su jefe de filas, Roberto Heras. El asturiano que ha vuelto a colocarse las gafas en ese tramo de descenso para evitar cualquier molestia en los ojos. Aguanta también Fernando Escartín, aguanta Roberto Heras. Y es que llega ya el gran momento de la Vuelta Ciclista a España, el momento en que Ángel Casero y Roberto Heras van a poner encima de la mesa todas las cartas, sobre todo en el caso de Roberto Heras, que sabe que necesita margen para llegar a la última contrarreloj de Madrid. Un margen que para que fuera de una mínima garantía para él debería estar alrededor de los 2 minutos para que pueda ganar una vuelta grande el corredor de Béjar. ¿Sí, Iñaki? Se incorpora Curro García y Richard Virenque, que nos estaban pegando unas voces, le pedíamos, pero es que no podíamos. Sí, muchas veces en esa carretera como se veía perfectamente con los motoristas y el cámara como curveando, poniendo en dificultad a todo el mundo, ¿no? Porque es una bajada muy rápida, pero que con ese zigzag normalmente el ciclista pesa menos y va a trazar mejor, es menos inercia la que va a llevar que las motos, con su cámara, con el cámara también, que siempre complica mucho el trabajo, ¿no? Pero que sobre todo ahora es digno de admirar por cómo de una manera u otra se la juegan también por llevar esas imágenes a todos nosotros. Y recuerden que los hombres que son cabeza de carrera están ya en el inicio del Angliru con mucha ilusión. Hemos visto ahí por parte de Tomás Brosina, de Rafa Díaz Justo, que cambiaban el ritmo en la parte de cabeza de carrera, pero seguimos pensando que ahí Gilberto Simoni es el hombre más fuerte. Ahí le vuelven a ver rodando en cabeza de ese grupo. Además, como comentábamos, Pedro, aquí no hace falta atacar, aquí la gente irá cayendo, ¿no? Por su propio peso y por su propio esfuerzo. Pero él tiene dudas, como no está andando muy fino en esta Vuelta a España, tiene sus dudas de tirar él solo, ¿no? Y ver al final que a lo mejor ha hecho un regalo de esfuerzo a favor de otro, pero bueno, también es verdad que los que lo conocemos aquí no hay que atacar, hay que simplemente marcarse un ritmo, sobre todo en los últimos 6 kilómetros de la ascensión, que es donde realmente vienen las rampas durísimas del 20, 22, 23%, auténticas paredes. En ese caso, bueno, pues no hay que parar. Y esto está dando, de una manera, está invitando sobre todo a los hombres fuertes, ¿no? A Roberto Heras, a tener también incluso una oportunidad de poder enlazar con estos corredores, que yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Pero que cuando aceleren ellos, la verdad es que tiene una oportunidad muy bonita de ganar una etapa ya mítica de la Vuelta a España. 15 kilómetros para el grupo del líder y a lo lejos he visto a Manolo Beltrán, a Óscar Sevilla, que les debe quedar unos 200, 300 metros para llegar a este grupo. Pues haciendo un último esfuerzo el corredor del Mapei, el hombre del conjunto Kelme Costa Blanca, pero ya pueden ver que ahí se sigue rodando muy rápido en la cabeza de ese pelotón, con la habilidad de Chechu siempre en los descensos, camino de Riosa, donde van a comenzar ellos también la subida al alto del Angliru. Volvemos a ver a los hombres que son cabeza de carrera, recuerden 5 ya, se ha quedado definitivamente ya Nicola Micheli. Y bueno, los que no lo conocen, como Simoni, como Hruska, como Gerrikagoitia, de estos hombres, si yo no me equivoco, solo Rafa Díaz estaba el año pasado en la Vuelta Ciclista a España. Es decir, que fue el único que pasó por aquí. Bueno, además recuerdo que charlé con él en la salida de León el año pasado, camino del Angliru, siempre con esa incertidumbre, ¿no? De realmente lo que han visto, cómo se va a notar luego en las piernas, ¿no? Llegaré, no llegaré. ¿Tendré desarrollo suficiente? Es el problema y la pregunta que para algunos que, como Gerrikagoitia, que ya aunque no lo conozca, posiblemente sabe la de la dureza después del año pasado, tendrá sus dudas. Llega Santi Blanco a la cola del grupo del líder. Pues justamente ahí donde en Ríos, allá donde va a comenzar
la ascensión de este Puerto de Angliru para el grupo de los elegidos, los más fuertes, al menos en el día de hoy. Y si aquí siempre decimos que no hay que cebarse, siempre decimos que no hay que cebarse en los puertos, aquí muchísimo menos. Porque seguro que a lo mejor algún hombre que viene por detrás de esos que ahora están cerquitas y realmente no le tensan mucho, ¿no? Como les puede pasar a alguno del grupo de cabeza, puede acabar recuperando terreno, como sucedió el año pasado. Ya vieron que el año pasado hubo gente que viniendo desde atrás pudo hacer una muy bonita ascensión aquí al Angliru. Ahí está ya Chechu Rubiera, en el inicio del puerto también. Los primeros 500 metros son muy suaves, con una rampa del 3% aproximadamente. El primer kilómetro tiene algo más del 5%, pero a partir del segundo kilómetro ya el 7, el 8, el 8,5, el 7, y luego ya empieza lo que vieron ustedes el año pasado y lo que van a poder disfrutar también de un sensacional espectáculo, sin duda, en esta gran etapa de la Vuelta Ciclista España. Santos ahí, ¿no? Sí, le llevan un puntito de más, no termina de recuperar, y de nuevo la llegada de este puerto, donde, bueno, recordemos, los primeros 5 kilómetros son más suaves, luego hay prácticamente 1 kilómetro llano y luego ya sí que 6 kilómetros de auténtica pared. Y aquí Santos, yo creo que tratando de no cebarse nunca en el ritmo que están imprimiendo el Chechu, tratar de no perderles de vista, pero de que va a ser muy difícil. Bramati, que también cede de los escapados que iban desde el principio de la etapa. Santi Blanco, que en cambio intenta progresar ahí por la parte derecha. Recuerden que este era un hombre de los que iba en la fuga, David Bramati, que aguanta Pavel Tonkov por parte del conjunto Mapei. En ese grupito de cabeza, Santos, que lógicamente querrá hacer un esfuerzo máximo porque sabe que tiene una posibilidad de estar en el podium de París, de Madrid, perdón. Está sufriendo, perdona Carlos, está sufriendo calambres Santos González. Pues vaya Lo que le pasó el otro día. Bueno, Carlos Sastre también, que ve que le llevaban un poquito pasado, y observen cómo está renunciando de momento. Dos hombres que se conocen bien, Santi Blanco y Carlos Sastre, un corredor que, como decíamos antes, ya lleva un par de días con el rostro o con el rastro que deja el esfuerzo en la cara de un ciclista. No, y es que hoy se está rodando fuerte, ¿no? Si bien es verdad que la escapada se rodó, la escapada es de 13 corredores con una cierta tranquilidad, cuando ha metido ya el turbo el equipo Kelme, es un corredor joven que todavía le falta coger un poquito más fuerza, y ese aspecto, las vueltas de 3 semanas pasa factura siempre a los corredores más jóvenes, ¿no? Y es, yo creo, que un poquito lo que le está pasando ahora a Carlos, a este corredor del 11 Deutsche Bank, que lo está haciendo sensacional, como ya saben ustedes. Ahí veíamos a Curro también con Richard Virenque. Estaban perdiendo contacto también en esas primeras rampas de ese puerto que vuelven a ver ahí. Y sobre todo, como dice Pedro, en los últimos 6 kilómetros va a ser un espectáculo increíble. De momento sigue luciendo el sol aquí arriba en la cima del Angliru a 1560 metros de altitud. Y deseamos pues que siga así para que todos ustedes puedan disfrutar de esta bonita subida. Yo creo que eso era Chechu ya, que estaba ahí en ese último esfuerzo intentando mantener el ritmo en la cabeza del grupo. Volvemos a ver imágenes de los 5 corredores que aguantan en cabeza de carrera. Recuerden, Simoni, Rafa Díaz Justo, Gorka Gerrika Goitia, Tomás Brosina, el polaco de Banesto, y Jan Hruska, el checo del conjunto Vitalicio Seguros. Estaban a punto de llegar Óscar Sevilla y Manolo Beltrán, pero se ha empezado rápidamente otra vez a subir y ya se han quedado, como se está quedando de nuevo Sí, es que lo que pasa, cazas en el momento menos oportuno, ¿no? Porque haces ese esfuerzo extra por entrar en ese grupo de los elegidos, pero también en la zona donde el puerto ya de nuevo vuelve a adquirir su dureza, y ante la debilidad ya mostrada anteriormente, pues ahí se vuelve a acusar y vuelves a ceder terreno sobre el grupo donde iba marchando, pues ya saben ustedes, Óscar Sevilla, el grupo de Roberto Heras. Juan Carlos. Imagino que lo habéis visto, pero por si las moscas, 10 kilómetros para la cima le quedan a los hombres que marchan en cabeza de carrera. Ahí lo veíamos, efectivamente, y vemos ahí a Chechu y a Roberto Heras que aguantan, Fabián Jecker, Ángel Casero también metidos ahí en ese grupo de cabeza, Pavel Tonkov, Raimonda Rusas, Aymar Zubeldia y Roberto Laiseca, ¿sí? Bueno, escuchábamos algún ataque, yo creo que era por parte de algún hombre en el grupo de cabeza, por parte de Juan Carlos Rivera. Se nos ha cortado la señal con nuestro compañero. Y Fernando Escartín, que va ahí con Chechu. No te lo había dicho, ¿no? No sé. Bueno, yo creo que ya los conocemos a todos ahora mismo, cómo está la aquí ahora sí que es fácil acertar. Lleva un paso, Chechu no puede ir mucho a más, pero está llevando a todos ahí
a un paso de tortura seguramente para trabajar, para que luego ya al comienzo de esa fase, la más dura de todas, sea Fernando Escartín que prepara el terreno a Roberto Heras. Juan Carlos. Pues justo cuando hemos llegado a la primera rampa importante del Angliru, ha atacado Simoni, Guerrica Goiti y Rafa Díaz Justo, que se han quedado. Simoni solo en cabeza de carrera. Justo detrás de él vemos a Tomás Brochina y a Jan Kruska. Sí, bueno, pues está disipando quizá algunas dudas, ¿no? El italiano. Tranquilo, Juan Carlos, que todavía no has llegado a lo duro. Eso es un falso llano. Eso es la primera. Para lo que vas a vivir, eso es un falso llano. Esa es una zona del 8% que efectivamente cuando llegue, ya no la Cueña Les Cabres, que es la parte más dura, pero es que antes ya se van a encontrar rampas del 14, del 17. No, y la de 22, la primera de todas, o no, el 20 me parece la primera de todas después de ese descansillo, que es una pared. Ahí vemos a Gilberto Simoni, ganador en Bormio este año ya en el Giro de Italia, que fue segundo en la etapa de Selva di Valgardena cuando ganó Chechu Rubiera en el Giro de Italia. Un hombre que se metió en el podium del Giro por segundo año consecutivo y un corredor que, bueno, ha encontrado su día en esta Vuelta Ciclista España y que sin duda para él justificaría perfectamente su presencia en la Vuelta Ciclista España. Vamos a ver ahí abajo la pancarta de 10 kilómetros para el final. Pedro ha abierto un cronómetro también para poder, aunque aquí es muy difícil valorar efectivamente si va a poder llegar o no el fugado, porque se llega a un límite de fuerzas tan grande que es más difícil de calcular, ¿no?, que en Covadonga. Puede pasar lo que le pasó a Riosoli, ¿no? Tener mucha ventaja y en pocos kilómetros cederla. Y en ese aspecto yo, y por lo que podamos vivir con Roberto Heras y a Ángel Casero, esa rivalidad que tienen ahora mismo en la Vuelta a España, bueno, pues hay un dato que me gustaría contar. Simplemente el año pasado, cuando ganó José María Jiménez, a 3 kilómetros de la meta, es decir, 2 kilómetros todavía que quedaban de subida, porque el último kilómetro es prácticamente bajado, una bajada suave, pues bueno, a 3 kilómetros de la meta sacaba Tonkov, que iba primero, sacaba prácticamente 1 minuto 57 segundos a Jiménez y a Heras. Es decir, que en 2 kilómetros pudo recuperar 1 minuto sobre Tonkov, José María Jiménez, y ganar la etapa. Ese minuto que luego también cedió Roberto Heras respecto al Chava. No, me refiero por aquí de esa diferencia que tan solo en 2 kilómetros, debido a la dureza que tiene este porcentaje, te pueden caer 1 minuto, 2 minutos en un momento, ¿no? Y por eso siempre las dudas que pueda generar incluso la victoria de etapa para Gilberto Simoni, a pesar de esa distancia que está manteniendo en el tiempo, siempre ahora, pues yo diría, pues 7 minutos y medio. Cuando pasen los 10 kilómetros ya lo podremos concretar mucho mejor. Ahí vemos al italiano. Esto empieza a empinarse y los hombres del líder siguen dándole alegría a la carrera, y el que sufre ahora cola de pelotón es la Iseca. Y ahí yo creo que está haciendo ya ese último esfuerzo Chechu Rubiera. Observen qué rostro de esfuerzo lleva el asturiano ahí, con rabia, ese cambio de ritmo que está provocando ahora. Yo he visto un momento ahí Roberto Heras mirando hacia atrás, no sé si esperaba a ver si se podía conectar aún con Óscar Sevilla, no. Porque ahí era difícil ya que buscara, ya sabe él quién está allí, ¿no? No, si quieres a Óscar Sevilla no hubieses mandado a parar a Chechu Rubiera para que hubiese entrado, y si estás tirando la carrera hacia adelante es porque Óscar Sevilla no va todo lo fino que le gustaría seguramente a Vicente Delda, y hay que jugársela ya con lo que tiene, y tiene mucho, ¿no? Como estamos viendo, yo creo que Chechu va a buscar hasta esa zona del descansillo donde ya sea luego Fernando Escartín, ese hombre que el otro día pues fue Óscar Sevilla, pues yo creo que hoy va a ser Fernando Escartín quien haga esa primera selección. Este corredor ya está en este descansillo, prácticamente 1 kilómetro. Ahí ve con el plato grande, bueno, le meterá de un momento a otro, terreno donde se puede rodar un poquito mejor para afrontar luego ya así esa rampa, que seguro que Juan Carlos Rivero, que no conoce esta ascensión, y luego más tarde Iñaki Cano, nos lo contarán con mucho más detalle. Bueno, ahí se abre ya Chechu Rubiera, ha hecho ese último esfuerzo el asturiano. Decirles también que recuerden que Roberto Heras sacó 2 minutos y medio. Bueno, vaya cambio de ritmo está provocando ahí de nuevo Fernando Escartín. Les decía que Roberto Heras 5.24. Solo 5.24. Observen cómo ha bajado ahí ese corte que está provocando el cambio de ritmo de Fernando Escartín. Ángel Casero, que aguanta de momento a rueda del corredor bejarano. Veíamos ahí que tan solo quedaban los 3, y a Fernando Escartín y Ángel Casero, que empieza a ceder en este momento. Sí. Atención, porque antes de que llegue lo duro, Ángel Casero está cediendo algunos metros, lo mismo que Pavel Tonkov, el ruso que fue el segundo el año pasado aquí en el Angliru. Vaya cambio de ritmo ha provocado Fernando Escartín. Observen el rostro de esfuerzo del corredor aragonés del conjunto Kelme Costa Blanca. Aguanta bien a su rueda Roberto Heras, un hombre que, como les decía anteriormente, llegó con 2 minutos y medio de ventaja a la cima del Angliru el año pasado, pero Roberto siempre dice que no está contento de la subida que hizo el año pasado después de haber sufrido una caída. Iñaki. Se va Escartín, se va Roberto Heras, como buenamente puede
Aguanta la Iseca, también lo hace Casero y Pavel Tonkov, pero se va el líder y el segundo. Pues a ese ritmo no sé yo si Simoni va a poder llegar hasta el final en cabeza de carrera. Recuerden que 5,5 era, ¿no? 5,24 la distancia a 10 kilómetros para el final. Eso quizás parece poco para poder pensar en la victoria de etapa. Ahí vemos el hueco que se ha abierto ya. Roberto Laiseca, que está intentando entrar ahí con los dos corredores del conjunto Kelme Costa Blanca. Vaya espectáculo que sigue ofreciendo el Kelme Costa Blanca las etapas de montaña. Hoy no está tan brillante Óscar Sevilla, pero está brillantísimo, como pueden ver, Fernando Escartín, Rolf Busser. Eso le puede venir bien ahí un poquito a Ángel Casero, encontrar otro compañero que le pueda intentar acercar un poquito hasta ese grupo. Pero bueno, ¿qué ritmo está llevando Fernando? Sí, lleva además una cadencia de pedaleo buenísima. Va un poquito más atrancado Roberto Heras, pero la cadencia de pedaleo de Fernando buenísimo. Lo que dices tú, le va a venir muy bien ahí ese compañero para un terreno donde es posible que todavía logre enlazar, pero tiene un peligro, es un arma de doble filo. No, que no te va a dejar esa zona de descansillo recuperar un poquito, el otro va a hacer un esfuerzo extra y cuando llega a esta zona durísima es donde a lo mejor ese esfuerzo por querer entrar con Roberto Heras lo puede acusar. No hay que tener mucho cuidado cuando llevas a un corredor que le quieres meter en carrera y mimarlo, en cierta manera no hacer un cambio de ritmo muy fuerte como pasó con Roberto Heras en la extensión a lo largo de Nol, cuando pues Félix Cardenal esperó y claro, le hizo dos cambios de ritmo demasiado fuertes, él venía muy afogonado y eso lo acusó. Ahí vemos a Laiseca, que ha conseguido entrar. Qué buena vuelta está haciendo también el corredor del conjunto Euskaltel, un hombre que ha ganado ya 2 etapas, una el año pasado y otra este año en la Vuelta Ciclista España. Veíamos ahí en la parte inferior izquierda a Juan Fernández animando a Ángel Casero. Observen que está teniendo incluso algún problemilla ahí para aguantar el ritmo de User. Ahí vemos a Juan, que yo creo que le está indicando al suizo que tranquilo, que el que tiene que llevar el ritmo ahí es Ángel, ¿no? Así es. Ha bajado un poquito el ritmo, se estaba acercando un... Va a entrar el suizo, pero Ángel no. Claro, claro. Ese es el peligro que te digo yo, le está forzando y eso lo puede pasar factura de una manera crítica cuando comience de verdad la ascensión al Angliru, ¿no? O sea, lo que es el Angliru en sí, con esos 20-22% de pendiente. Ahí vemos a Laiseca, que ahora sí ya se ha metido cómodamente, sí, está aguantando el ritmo ahí bien de Fernando Escartín, le ha costado un poquillo llegar. Este es el descansillo que hay por aquí ahora. Ahí vemos a User ahora que está intentando esforzarse también para llegar. Ahora Ángel parece que sí que ha cogido bien la rueda del corredor. Observen que les había pasado incluso Pavel Tonkov, que va a llegar también al grupo de Fernando Escartín. Y User... ¿Sí? Recuperan Tonkov, también User y también Ángel Casero. Sí, pero recuperan distancia, pero yo creo que físicamente no recupera, ¿eh? Por eso digo que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. A lo mejor Casero ha sido consciente y trata de oxigenar, coger un poco de aire, ¿no? En sus piernas, en sus pulmones, para lo que va a ser la ascensión de verdad. Si no, que nos cuente un poco Juan Carlos ya, que está empezando a conocer el Angliru de verdad. Sí, señor. Cuando estamos con Simoni, que sigue siendo cabeza de carrera, Ruska tiene muchos problemas para seguir el ritmo. Ya se ha quedado muy rezagado, también lo ha hecho el corredor de Bonesto, el polaco Tomasz Brochina, y Simoni está ya en las rampas más duras del Angliru, que es precisamente donde más gente hay. Vamos a ver cómo puede aguantar el italiano, porque está sufriendo muchísimo ahí en cabeza de carrera. Ahí vemos a Fernando, que sigue haciendo una etapa excelente. 8 kilómetros para meta para el líder. Ahí lo vemos, efectivamente, 8 kilómetros tan solo. Ahí vemos a Gilberto Simoni, que está empezando a conocer el Angliru también. El italiano del conjunto Lampredaikin. Observen, un excelente escalador. Los problemas que está teniendo ahí para aguantar el ritmo en esta durísima subida. Ahí vemos al grupito de Fernando Escartín, de Roberto Heras, de Ángel Casero. Fernando, que no para ni en esta zona un poquito más cómoda. Ahí ha visto con la mirada que efectivamente han vuelto a entrar, pero como decía Pedro... Sí, pero ha entrado en el momento justo, ¿eh? Hubiese entrado un poquito más tarde, no te recupera aquí de una manera u otra yendo a ruedas, sí que va a recuperar un poquillo al menos el sentir de las piernas, ¿no? Ángel Casero. Habrá que ver cómo responde. De todas maneras, eso habrá crecido tanto a Fernando como a Roberto Heras ese momento de debilidad. Pero es que el cambio de ritmo ha sido muy duro por parte de Fernando, ¿eh? Cuando se ha abierto Chechu, ahí ha sido muy duro. Y aquí Roberto, que se abre porque están también ya en la parte dura, y Tonkov, que no espera ni un segundo, se lanza valiente como el año pasado. También conoce el puerto. Y Pavel Tonkov, muy valiente, lanzando ahí la carrera desde el inicio
de las rampas más duras del Alto del Angliru. Veíamos ahí a Gilberto Simoni y volvemos a ver bueno, por un momento a Pavel Tonkov. Y como Eras estaba ya recuperando posiciones también respecto al corredor ruso. Juan Carlos. Para situar la carrera, estamos ahora en una zona de niebla. Simoni a 6 kilómetros de la cima. Ahí lo podíamos ver, efectivamente. Mientras vemos ahí de nuevo a Pavel Tonkov. Roberto Eras, que parece que tiene algún problemilla ahí para coger el ritmo de la subida. O lo hemos visto incluso que quizás estaba cambiando el plato. Y observen ahí como ahora sí parece que ha metido ya un desarrollo que les resulta más cómodo al corredor bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca, que está acercándose poco a poco a Pavel Tonkov. Dos hombres que conocen perfectamente esta subida al Angliru. Iñaki. Se vuelve a quedar Ángel Casero cuando Pavel Tonkov, aunque el retorno mío no es muy bueno, creo entenderlo. Se marcha Pavel Tonkov, le sigue la Iseca todo lo que puede, seguido de Roberto Eras, Fernández Cartín, que se ha quedado, y el que se queda también entre medias de los mencionados es Ángel Casero, que intenta no perder por lo menos de vista al líder de la Vuelta Ciclista España, que pasa ahora bajo la pancarta de 7 kilómetros para la línea de meta. Ambicioso Pavel Tonkov, como el año pasado, metiendo ahí mucha tralla en la subida al puerto a 7 kilómetros para el final. Veíamos también a Roberto Laiseca, que empieza a sufrir ya también para aguantar. Está ahí a unos 20-30 metros de la cabeza, un poco menos incluso, ¿no? Mucho menos. A 3-4 metros de la cabeza de carrera, o del grupo de favoritos, de lo que queda del grupo de favoritos, y Roberto así muy tensionado, ¿no? Mirando hacia atrás constantemente el hueco que está abriendo para tener alguna referencia, porque luego le va a ser difícil quizás saber exactamente el desarrollo de la carrera en un puerto como este. No, pero hay un hueco en estas rampas. 100 metros son casi muchos 20 segundos. Son 20 segundos. Y aquí Casero como está pasando verdaderos problemas, ¿no? Eso le ha hecho crecerse efectivamente a Roberto Eras, que observen ahí cómo ofrece un respiro a Pavel Tonkov en esta parte inicial de la subida dura. Hasta aquí, hasta el Angliru, con muy buen ritmo está subiendo el corredor bejarano. Le hemos visto que le costaba un poquillo llegar. Bueno, al llevar los 3 platos, como tú dices, a veces se crea algún problema en el cambio. Y... No, es acomodarte a ese pedaleo, ¿no? Ese plato pequeño de 32 dientes, de nuevo es un salto importante, ¿no? Y además al cual no está el ciclista acostumbrado muchas veces. Y entonces es un cambio que lo acusas al principio. Sobre todo fue el momento donde Pavel Tonkov realizó esa aceleración, ese cambio de ritmo. Y yo creo que sobre todo lo mantuvo con calma. Es un puerto que ya conocen los dos, saben que es puerto que hay que hacer a largo plazo, mantenerte el mejor ritmo posible para que las piernas no te fallen. Sí, veíamos que estaba poniendo en dificultades ya al corredor ruso del conjunto Mapei. Está subiendo impresionante, y encima dentro de muy poquito va a llegar a la zona de su peña, que aún le va a hacer crecer un poquito más en la ilusión. 14 segundos aproximadamente es la diferencia que hay ahora mismo entre Roberto Eras y Ángel Casero. No he podido entender bien, Iñaki, no sé si puede repetirlo. Roberto Eras y Casero, decías 14 segundos. Sí, 14 segundos, yo sí que le he oído bien, esa es la diferencia ahora. Y yo creo que eso va a ir en aumento porque Eras, fíjate dónde se ha quedado ya, lejísimos. Pavel Tonkov. Vaya exhibición de Roberto Eras, que vamos a ver de nuevo, por favor. Sancionar. Vamos a ver otra exhibición de Roberto Eras, como vimos en Covadonga, como hemos visto también por parte del conjunto Kelme Costa Blanca, pero en fin, no hay que olvidar que cada uno se mueve en su terreno, que Casero lo hizo muy bien en la contrarreloj y que tiene que ir tranquilo ahí también, intentando mantener alguna opción. Son dos corredores españoles luchando por la victoria en la Vuelta Ciclista España. Pero Roberto Eras, que ya en el Tour creció mucho en el ambiente entre la afición, va a salir absolutamente catapultado de esta Vuelta Ciclista España. Veíamos ahí por un momento a Ángel Casero, que iba continuado ahí en la subida a este puerto del Angliru. 5 kilómetros para el final, para el corredor del conjunto Lampre-Daikin, Gilberto Simoni, que de momento sigue siendo cabeza de carrera, pero... Ya tienen de nuevo ahí imágenes de Roberto Eras, el corredor con el jersey oro, como decíamos, que a pesar de ser el líder de la carrera tenía que seguir atacando, lo está haciendo, y la verdad es que efectivamente está confirmando que tiene un puntito más que el resto, o no sé yo si son 2, ya en este momento a esta altura de la Vuelta Ciclista España. Yo creo que de momento va aún con el plato. No, el pequeño lleva. ¿Sí? Si es que ahí hay que meter el pequeño inmediatamente y lo lleva. Si es que da la sensación. No decía en ningún caso grande, que no se malinterprete, pero me parecía ver ahí en un ángulo de la cámara que llevaba aún el plato intermedio, el corredor bejarano, que efectivamente está avanzando muchísimo en cada pedalada, como pueden ver. Además, lo importante en este puerto es llevar buena cadencia de pedaleo, porque como te claves un poquito te puede dejar vacío, ¿no? Y de eso se trata, ¿no?
porque luego al final en el repecho ese de las Cabres, ahí sí que esos 800 metros durísimo y ahí va a necesitar de todo, ¿no? Y ahí es importante pues gozar de una buena cadencia de pedaleo. Aquí Casero también es un pedaleo diferente, más como más torpón. Hay que recordar que Casero ha optado por tan solo 2 platos. El Casero que está ya aún con Fernando Escartín aguantando, Pavel Tonkov que va por delante aún. Ahí, recuerden que Simoni acaba de pasar por la pancarta de 5 kilómetros y Casero está pasando ya también la de 6 kilómetros. Y ahí seguimos viendo al bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca, al jersey de la Vuelta Ciclista España, que recibe ya la llegada de Vicente Belda, el alicantino al volante del coche del conjunto Kelme Costa Blanca. Eso sí que viene bien, ¿no? En ese momento para situar un poquito la carrera, para dar serenidad a un corredor que de todas maneras suele ser bastante frío y tranquilo corriendo. Así es, ahí sobre todo dándole instrucciones, tiene que cebarse seguramente, que queda mucho puerto y que, bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Si Chava consiguió recuperar 1 minuto respecto a Tonkov, que era líder, cabeza de carrera en su día el año pasado, 1 minuto en 2 kilómetros es algo que debe tener siempre muy atento. Pues el Lampre, que como vemos también ha optado tan solo por 2 platos. Puede ser un 38, un 39, lo que esté moviendo ahí el corredor italiano del conjunto Lampre Daikin, que da la sensación que guarda algún piñón por detrás para la parte más dura de la subida. Ahí tenemos de nuevo a Roberto Heras, que alcanza ya a Nicola Micheli, el italiano del conjunto Alessio. Sigue rodando muy bien Roberto. Y volvemos a ver ahí a Gilberto Simoni. Vamos a ver si al paso por la pancarta de 5 kilómetros podemos situar la distancia entre cabeza de carrera y Roberto Heras. Y también, como no, con respecto al valenciano del conjunto Festina, Ángel Casero. Ahí Vicente que da algunos consejos a Roberto Heras, que bueno, quizá da la sensación de que se ha tomado un pequeño respiro ahí. Es que hay que guardar fuerzas, es un puerto engañoso, aquí no vale cebarte en la carrera, en la ambición. Ahora en cambio da la sensación de que ha quedado un poquillo mejor, ¿no? Sí, pero es que todo va a ratos aquí, uno nunca sabe, la procesión va por dentro, nunca mejor dicho, ¿no? Creo que es un esfuerzo que es el propio corredor, nunca tienes que excederte en la generosidad del esfuerzo y medir bien las fuerzas. Ahí vamos a arrancar también otro cronómetro al paso de los 4 kilómetros para Gilberto Simoni. 3 minutos y medio ha tardado en hacer este kilómetro. El corredor italiano del conjunto Lampre Daikin, que tiene ante sí una bonita opción de conseguir una victoria aquí en la cima del Angliru. 4 kilómetros tan solo para él, y por detrás ahí le tienen al corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, que va a pasar ahora bajo la pancarta de 5 kilómetros para el final. Va a tener más de 4 minutos de margen, como pueden ver, Simoni, para luchar por el triunfo de etapa. Y vamos a ver si podemos ver pasar por ahí también Ángel Casero. Va a ser muy importante para situar la referencia exacta entre los dos hombres que están luchando por la victoria en esta Vuelta Ciclista España. Roberto Heras, que va a ir rodando ahora junto con Nicola Micheli, y Ángel Casero, valenciano, que estaba un poquito por delante de Fernando Escartín. Ahí le vemos de nuevo animado por Juan Fernández a Ángel Casero. Vemos pegado ahí a su rueda al corredor aragonés del conjunto Kelme Costa Blanca. Ha pasado ya, recuerden, por la pancarta de 5 kilómetros para el final el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, Roberto Heras, y se está acercando poquito a poco ya Ángel Casero a esos últimos 5 kilómetros de la subida. Sí, sí, da esa sensación además que ahora Casero... pasan 40 segundos desde que ha pasado por el punto Roberto Heras. Y ahí a Roberto, que parece que ha vuelto a cambiar el ritmo y ha dejado ya a Nicola Micheli, el italiano del conjunto Alessio. Quiero decir que sí que parece que se había descargado un poquito de ese momento crítico que había pasado justamente antes de la zona más dura, y ya marcándose ese ritmo importante siempre ahí el director que te marca, no te cebes, hay que pensar que no hay que perder la carrera. Un minuto exacto la diferencia que tiene Roberto Heras ya a 5 kilómetros para la línea de meta respecto a Ángel Casero. 1 minuto 1 segundo aproximadamente lo que tiene Roberto Heras a 5 kilómetros para el final de
Ángel Casero, ahí está progresando. Observen muy bien Raimonda Rumsas, lo que decíamos, esto pasó también el año pasado, gente que empieza más tranquila, que sabe encontrar su ritmo, y ha llegado también el corredor del conjunto Fasa Bórtolo. Ahí parecía que Casero le pedía con el brazo un poco de colaboración. Lógicamente Rumsas puede dar un salto importante también en la clasificación general y podría incluso llegar a colocarse tercero después de la etapa de hoy. Pero recuerden que este hombre sigue con una buena ventaja, 1:03 indica ahora el GPS, la distancia entre Roberto Heras y Ángel Casero. Bueno, tampoco hay que olvidar a Pavel Tonko, que también sí que se puede meter tercero si Santos sigue cediendo terreno, ¿no? Antes que Rumsas, ¿no? Pavel Tonko además ya es un hombre también veterano en estas lides y sabe que hay que ir guardando fuerza. Sensación el Fernando Escartín, que también ya se va a meter entre los 10 primeros de la clasificación general, va 12º, ha trabajado de una manera generosa, pero sabía que trabajando de una manera generosa por Roberto Heras, si él tenía buenas piernas y le iban respondiendo todo bien, pues sabía que al final iría progresando en esa clasificación general que sobre todo en la etapa de Albacete se le complicó. Ahí de nuevo tiene ahí un hombre, Roberto Heras, un punto de referencia más en esta ascensión para buscar Roberto un poco Heras de este... va a alcanzar a Gerrikagoitia. A Gorka Gerrikagoitia, al corredor del conjunto Euskaltel Euskadi, a punto de llegar a él. Efectivamente ahí le vemos a lo lejos al corredor del conjunto Euskaltel y Juan Fernández, lógicamente intentando transmitir confianza, ilusión y esperanza de que puede ser, de que se puede seguir luchando por la Vuelta Ciclista España por parte del valenciano del conjunto Festina. Rumsas, Casero y Fernando Escartín en un tramo duro, porque ya todo es duro en estos últimos 5 kilómetros de la subida al Angliru. Recuerden que sobre todo a 2 kilómetros para el final es cuando se va a encontrar ese paso tan duro. 3 minutos y 55 segundos la diferencia entre cabeza de carrera y Roberto Heras, el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca. Vamos a ver ahí cuánto pasa. Ahí se ha abierto también un cronómetro para conocer exactamente a 4 kilómetros para el final cómo ha progresado la diferencia, o si ha disminuido la diferencia entre Roberto Heras y el corredor del conjunto Festina, Ángel Casero. 13 segundos simplemente ha recuperado respecto pues, a Gilberto Simoni, que no hay que olvidar que es un muy buen escalador. Además se lo ha visto también con muy buena cadencia de pedaleo, no cebarse demasiado en el desarrollo y hacer válido, bueno, pues esa calidad y cualidad que tiene este corredor italiano que ven ahora mismo en sus imágenes. La verdad es que va ganando opciones a la victoria de etapa Gilberto Simoni. Recuerden que el Lampredai, ha conseguido ya una victoria de etapa aquí en Santander con Mariano Piccoli, y culminaría de esa manera su participación en la Vuelta Ciclista España. Está a 3 kilómetros ya tan solo para el final de la etapa el corredor del conjunto Lampredai, acercándose ya a la parte dura de la subida. Así es, eso es lo más duro. A partir de esa curva a la izquierda viene la zona donde se mantiene casi constante el 23,5% de pendiente, y ahí lógicamente habrá que ver cómo llegan, con qué entereza llega tanto Gilberto Simoni como Roberto Heras como Ángel Casero. Y seguramente vosotros, Pedro Carlos, los espectadores de televisión, podrán verlo mucho mejor que los aficionados que están aquí en la cima del Angliru, porque hay una niebla tremenda y los corredores no se ven a más de 4 metros. 1:31, como han podido ver, 1:31, 1:32 la diferencia. Me voy a acercar al vehículo de Vicente Belda y quiero saber qué es lo que está pasando ahora mismo, porque va a superar a otros dos hombres que van por delante. Se está consiguiendo lo que se buscaba, ¿no? Sí, llevamos un minuto y medio que estoy escuchando por aquí y queda todavía la parte, digamos, más dura. Yo creo que si no se viene abajo, que como va, no se va a venir abajo, yo creo que hoy... Impresionante. Lo de Roberto es sensacional, lo del equipo fabuloso. Bueno, de momento se está comiendo a otro hombre más, Rafa en Díaz este Justo. caso a 2, porque ya va a coger a Laurent Brossard de un momento a otro y acaba de comerse a Díaz Justo. Ahí vemos efectivamente que está a punto de alcanzar al francés, y es que con qué ritmo está subiendo el bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca. Ahí vemos el momento en que supera también a Laurent Brossard. Recuerden, 1:32 la diferencia a 4 kilómetros para el final de la etapa, y efectivamente, como decía Vicente Belda, que era un terreno en el que siempre se tiene que desarrollar mejor el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca que no Ángel Luis Casero, el valenciano del conjunto Festina. Ahí le vemos precisamente que de todas maneras está haciendo una buena subida. Observen el esfuerzo que está realizando, un hombre muy grande, con bastante peso, aunque es un corredor que a pesar de la corpulencia en plena forma está por los 69, 70 kilos, es decir, que es un corredor muy alto y que ha progresado muchísimo
tanto en montaña como en capacidad de sufrimiento. El corredor del conjunto Festina, que intenta perder lo mínimo posible para que en la última contrarreloj sea posible aún luchar por la victoria en la clasificación general de la Vuelta Ciclista España, pero este hombre se lo está poniendo dificilísimo, muy duro. El ritmo de Roberto Heras, que se está acercando también a la pancarta de 3 kilómetros para el final, y entrará también en esa zona durísima por la que está pasando el italiano del conjunto Lampe de Daikin, Gilberto Simoni. Y además es un embudo, Carlos, es un embudo porque los aficionados están echados están encima de la carretera, están cerrando el espacio, y ahí intenta entrar Simoni. La verdad es que una rampa esto es lo más duro, ¿eh? Observen ahí lo que le está costando al italiano. Veían que llevaba tan solo 2 platos el corredor del conjunto Lampre, que ahora está conociendo lo que es el Angliru, un puerto que ha despertado gran interés no solo aquí en España, sino en toda Europa. Observen la policía cómo se esfuerza por mantener siempre el camino lo más abierto posible para que los ciclistas no tengan que sufrir, si cabe, un poquito más en el esfuerzo que están realizando. Ahí Vicente Belda charlando de nuevo con Roberto Heras, porque la verdad está dando una sensación de frescura impresionante durante toda la subida. Sí, de nuevo vuelvo a insistir, ¿no? Lo importante es tener buena frecuencia de pedaleo, no quedarse demasiado clavado, porque dentro de poco va a girar esa curva a la izquierda, donde ya ha pasado y hemos visto perfectamente pasar al italiano, pero esa es una recta como... Ahí llega ya. Líder de la Vuelta Ciclista España, 3 kilómetros. Ahí llega el momento duro de verdad del Angliru. Disfruten de estas imágenes y de ver a un corredor subiendo con esta fuerza, con esta sensación de potencia que está transmitiendo el bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca. La afición vibrando, como no, porque los escaladores gustan en nuestro país, y Roberto está levantando a los aficionados con las grandes etapas que está realizando en esta Vuelta Ciclista España. El corredor de Béjar, que después de muchos años, pues prácticamente desde que ganara Lucho o que ganara Pedro la Vuelta Ciclista España, no había vuelto a ganar un escalador, y Roberto está acercándose a esa posibilidad. Quedan aún 5 días, lógicamente, para que finalice la Vuelta Ciclista España. Veíamos la diferencia 3:30 con respecto a Gilberto Simoni, el hombre que es cabeza de carrera, y vamos a ver si podemos ver el paso también por la curva de Ángel Casero, un poquito más adelante tomado y el tiempo, y podremos establecer ahí una nueva diferencia, la distancia que está tomando el bejarano respecto al valenciano del conjunto Festina. Bueno, pues fíjate, ha recuperado prácticamente medio minuto, 25 segundos sobre Gilberto Simoni en 1 kilómetro. Antes solo fueron 13, por lo tanto, una referencia que da pie a pensar que Roberto Heras va más. Simplemente le va a faltar a lo mejor algún kilómetro en esta extensión para poder conseguir la victoria de etapa, aunque yo creo que desde luego la meta es clara para Roberto, ¿no? Que es meter esos 2 minutos y medio que le puede dar una tranquilidad en esa contrarreloj de Madrid. No dar ganada la vuelta, porque siempre cuando se trata de hombres especialistas contra el crono, como es Ángel Casero, muchas veces la diferencia que sacas siempre te da la sensación que es poca y te la hace peligrar. Aquí está pasando esos apuros, la rampa del 23,5% de pendiente. Cuidado aquí ahí, se ve, cuidado ahí. se le ha cebado un poquito y ha pasado su pequeño apuro y recuperando ahí situación de equilibrio sobre su bicicleta. Y ahí vemos a Ángel, que sigue sufriendo, como no, ahora en solitario ya en esta subida al Angliru. Carlos. Sí, Juan Carlos. Bueno, probablemente eso es lo que no se ve, porque lo que se tiene que ver es a los corredores, pero los coches se quedan parados. Hay un olor a embrague que te marea y las motos no pueden subir. Bueno, ¿es duro o no, Juan Carlos? Porque no sé. Porque en bici tiene que ser espantoso. Ahí está en la curva el corredor. Bueno, hayan arrancado un cronómetro 2:09 en este momento sería la diferencia de Ángel Casero o de Roberto Heras respecto a Ángel Casero. Ahí vemos pasar al corredor italiano por la pancarta de 2 kilómetros para el final. Sigue sufriendo también el corredor del conjunto Lampre Daikin, y vamos a ver si podemos ver de nuevo a Roberto Heras, que hemos visto que pasaba ahí un pequeño problemilla en esa zona durísima de la Coña de las Cabres. El corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, y lo pueden ver en el GPS, 2 minutos 3 segundos la diferencia entre ambos. Ahí la moto, lógicamente, que le piden los comisarios que se adelante un poquito, y el público vibrando con el gran espectáculo del ciclismo, con el gran espectáculo de la vuelta y con el gran espectáculo que está ofreciendo Roberto Heras en todas las etapas de montaña. Así es, sensacional. Para este hombre todavía 1 kilómetro de dureza para luego ya justamente... Aquí sigue haciendo sol, aunque no parezca mentira para ellos. Sí, la meta hace sol. En la meta hace sol, justamente cuando de pronto desaparezca esa niebla es que está ya coronando este puerto del Angliru. Quedará 1 kilómetro de terreno favorable, estrecha la carretera, pero donde, bueno, llegando un corredor solo no hay problemas para los codos, como pasó ayer un poquito el año pasado entre Tonkov y el Chava.
Ahí tenemos a Simoni, que sigue rodando en cabeza. La verdad es que ha sabido aprovechar también su día en la Vuelta Ciclista España. Es difícil que un corredor de estas características, un escalador, se meta en la fuga, haya sabido luchar en esos primeros kilómetros cuando hay que trabajar tan duro para estar en las fugas, y eso demuestra la concentración que ha tenido el italiano, el saber que hoy podía ser su día en la Vuelta Ciclista España, su día de gloria, después de ganar en Bormio en el Giro de Italia, después de ser podium por 2 años consecutivos en el Giro de Italia y brillar también como en una gran carrera como es la Vuelta Ciclista España. Simoni buscando ese gran triunfo de etapa con el terrible esfuerzo, el mismo que está haciendo Roberto Heras. Ahí le pueden ver al bejarano sufriendo muchísimo también, a menos de 2 kilómetros ya para el final de la etapa. Y observen ahí el coche de Vicente Belda, que se puede quedar sin embrague en cualquier momento. Y va a ahogar al pobre Roberto Heras con ese olor. Observen ahí de la rueda delantera izquierda el humo que va saliendo del coche de Vicente Belda. Por delante Roberto Heras. La gente esa no sabe. Cuidado ahí, por favor. Que le quitan la trazada al corredor, le pueden tirar, por favor, el aficionado, que hay que respetar un poquito en estos momentos que está haciendo un esfuerzo. Que ahí cualquier golpecito te puede echar al suelo. Cuidado la gente, que se vaya abriendo al paso de los corredores, porque se está al límite de las fuerzas. Y ahí es muy difícil tener los reflejos que tienen habitualmente los ciclistas. Y de equilibrio, ¿no? Ahí se ve cualquier traspiés o lo que sea, te hace pasar un rato malo y que te puede echar pie a tierra. Simplemente un pequeño toque, como vas muy lento, no tienes la misma capacidad de reacción de recuperar el equilibrio, ¿no? Por eso hay que mantener una cierta distancia hacia el corredor para que él vaya trazando la curva, que vaya buscando siempre la zona más adecuada en este esfuerzo que Roberto va ahora cebadísimo, va entregado, tiene que buscar aumentar esa ventaja, esos segundos que le puedan dar una mayor tranquilidad en los próximos días y en especial el último día en Madrid. Bueno, nosotros acabamos de perder una motociclista también por una avería mecánica, la Moto 3, la moto que iba con Ángel Casero, supongo que sería. Para la meta, para Roberto Heras. Pues acaba de pasar bajo la pancarta de 2 kilómetros Roberto Heras con unos 3:10 aproximadamente respecto a Gilberto Simoni, el italiano del conjunto Lampre-Daikin, que yo creo que sí lo va a tener bien para ser el ganador de la etapa. Y le volvemos a ver al corredor italiano, que está siempre intentando comprobar la diferencia. 3:20 ponen aquí ahora la diferencia entre Simoni y Roberto Heras. Y bueno, la verdad es que es un puerto muy complicado para todo el mundo, también como no para nosotros. Último kilómetro para el corredor italiano ya, que está prácticamente a punto ya de acabar, ¿no, Pedro? Sí, sí. Ya hemos dicho cómo va a desaparecer de pronto la niebla cuando está coronando, y ahí está ese ejemplo, ¿no? Incluso con solecito van a llegar aquí todos. Impresionante Roberto, a que puede se levanta de la bicicleta para mantener el ritmo tan duro que está llevando durante toda la subida el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, el jersey ahora de la Vuelta Ciclista España, que va a abrir un hueco importante, probablemente, como decía Pedro, al final por encima de los 2 minutos en esta durísima etapa, en la etapa reina, en la 16ª etapa de la Vuelta Ciclista España. Vicente Belda, que sigue animando ahí a Roberto Heras, camino, bueno, no de una victoria real de etapa, pero sí de una victoria importante, de un triunfo y de un hueco muy importante para luchar por la clasificación general. Ahí, como pueden ver, el sol que acoge a los ciclistas en estos últimos metros. Está a punto de coronar el puerto ya Gilberto Simoni, y a partir de ahí ya terreno cómodo para él, para ser el ganador. Se acabó el infierno para Gilberto Simoni, ¿no? Ahí está el corredor del conjunto Lampre-Daikin, que corona ya la cima del Angliru, y ahí ya terreno cómodo, como decíamos. Se sabe ganador de la etapa, y cambia de desarrollo ya Gilberto Simoni, que en un mismo año habrá conseguido ganar en Bormio, ser segundo en la etapa reina del Giro de Italia en Selva di Valgardena, ganar la etapa reina de la Vuelta Ciclista España y estar en el podium del Giro. Un gran año sin duda también para el corredor del conjunto Lampre-Daikin, pero la carrera para nosotros sigue mucho más centrada ahí con Roberto Heras. Juan Carlos. Y atención a Roberto Heras, porque va a llegar a una zona, estamos en el último kilómetro, donde se le ha quedado clavado y atravesado un coche de la Guardia Civil. Afortunadamente los aficionados han conseguido empujarle, porque si no, esto era un tapón tremendo. Aquí, como nos dicen, nadie perdona este puerto, a nadie perdona este puerto, ni a los ciclistas ni a las máquinas, ¿no? Esto siempre para coger una orientación del esfuerzo que supone coronar en este puerto del Angliru por parte de los ciclistas. Bueno, qué diferente es la llegada este año de lo que vimos el año pasado. Gilberto Simoni, que no se fía, va mirando constantemente hacia atrás para saber si puede disfrutar o no de una gran victoria, sin lugar a dudas, para el corredor del conjunto Lampre-Daikin. Insisto,
mucho mérito lo que ha hecho hoy el corredor, un corredor pequeño, un escalador que ha sabido luchar en los primeros kilómetros para meterse en la fuga y coger la distancia necesaria que le sirviera para ganar en el Angliru. El segundo hombre que gana aquí, Gilberto Simoni. El año pasado, recuerden, fue el Chava Jiménez. Este año Gilberto Simoni, gran victoria sin duda para el corredor italiano del conjunto Lampre-Daikin, pero seguimos viendo a Roberto Heras, que está a punto de alcanzar también a Tomás Brosina, el polaco del conjunto Banesto. Se ha acabado también ya la cuña del Escabres para el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, que sigue hacia adelante haciendo camino, y ahora desgraciadamente por ese problema que hemos tenido con una de esas motocicletas no podemos situar exactamente la carrera y la distancia respecto a Roberto Heras. Pues yo casi de ti, Iñaki, me quedaría ahora ahí para que nos sitúes ahí en el último kilómetro la diferencia de Roberto Heras respecto a Ángel Casero. Eso es importantísimo sin duda para la resolución de la clasificación general. Observen ahí cómo está acusando el esfuerzo Roberto Heras en este último kilómetro. Estará soñando ya también ver la pancarta que indica el fin del puerto, porque después ya todo el mundo sabe que es muchísimo más cómodo. Hasta los últimos 600 metros aproximadamente. Hasta aquí llega el olor de embrague de los primeros coches que están culminando la etapa, ¿no? Y yo creo que eso, Roberto Heras ya no tiene muchas más fuerzas, pero está entregado, sabe que cualquier segundo es importante. Sabe también que igual que lo está pasando el mal, lo estará pasando seguramente Ángel Casero, luchando contra ese maldito reloj. Maldito para los dos, uno porque siempre le parecerá poca la diferencia y al otro porque le parecerá mucha. Y ya culminando esta zona, deseoso de poder cambiar ese plato pequeño a un plato mucho más cómodo, más habitual en lo que es las carreras ciclistas de estos días. Empieza a aparecer el sol y ahí está la pancarta ya del puerto, el terreno cómodo que se abre ya de ahora en adelante para el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca. Observen ahí cómo estaba ya cambiando de desarrollo, buscando, como decía Pedro, una zona más cómoda para él. Va a llegar también Jan Hruška, muy bien el corredor checo del conjunto Vitalicios Seguros, que va a ser segundo en la etapa de hoy. Ahí le ven a 200 metros tan solo para el final a Hruška, y Heras, que va a ser tercero, como el otro día en Covadonga. Recuerden que fue primero Zinchenko, segundo Pugacci, tercero Roberto Heras. Segunda posición en la etapa para el checo de Vitalicio, a 2 minutos y 16 del corredor del conjunto Kelme Costa Blanca. Tercero fue también el año pasado Roberto Heras, Saba, efectivamente. Tonkov y Roberto Heras. No ha llegado ya que aún al último kilómetro, Ángel. Bueno, hemos perdido el contacto con nuestro compañero Iñaki Cano. Ya saben que las dificultades son grandes en esta etapa. Y Roberto Heras, que se encuentra ya tan solo a 200 metros. Estableceremos pues las diferencias definitivas en la clasificación general ya en la recta de meta. Tercera posición en la etapa para Roberto Heras, que llega ya a la cima del Angliru con sol este año, como pueden ver. Ahí entra Roberto Heras, tercera posición para él en la etapa del Angliru, en la etapa reina de la Vuelta. Exhausto seguramente aquí Brosina. Bueno, aquí sigue llegando un olor a embrague impresionante. Cuando llegan coches. Cuando hagamos la televisión interactiva, que queda muy poquito tiempo, recibirán estos mismos impactos que estamos recibiendo ahora a través de la nariz. Y es que si los ciclistas llegan quemados, exhaustos, después de este esfuerzo, los coches, ya hemos dicho, también sufren. Hemos visto el coche de Vicente Velda, que estaba a punto de quemar, yo creo, el embrague con esa humareda. Bueno, pues aguanta, un poco en contraste con lo que decíamos con Carlos Sastre, que está llegando siempre con una sensación de esfuerzo terrible a la meta. Observen que dentro de lo que cabe el rostro de Roberto está muy bien, después de una etapa como la de hoy, ¿no? Esas ojeras que a veces se les meten a los corredores, esa sensación de que se le chupan los mofletes, ¿no?, hacia adentro después del gran esfuerzo que han realizado en la etapa de hoy. Vemos de nuevo la llegada de Gilberto Simoni a esta línea de meta del Angliru. Pasa 1 minuto y 10 segundos desde que ha cruzado a la línea de meta el corredor bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca. Recuerden que una avería en una de nuestras motocicletas nos impide desgraciadamente ofrecerles imágenes, la que rodaba junto con Ángel Casero. Ahí van a llegar Pavel Tonkov y Roberto Laiseca, que entran a 4 minutos y 26 segundos y a 1:29 de Roberto Heras, el corredor del conjunto Mapei. Así pues, de los hombres importantes en la general, Heras y Tonkov, que ha llegado a 1:29. Es francés Logan Brochard y Tonkov, que se va a meter tercero en la clasificación general después de, bueno, pues esos problemas
que se han recrudecido en Igor González Galdeano. Ahí vienen Guerrica Goitia y Raimonda Rumsas. Hace 2 minutos en este momento que ha cruzado la línea de meta Roberto Heras. Casero no debe estar muy lejos, ¿no? Ya hemos visto que iba con Rusas en muchos momentos. Sí. Ahí está el corredor del conjunto Euskaltel llegando con Rumsas. El hombre del conjunto Fasa Bórtolo, que entra a 2.17. Para que tengan una referencia, aquí tampoco llega Casero. Casero no sabemos si se habrá hundido al final. Aquí llega Fernando Escartín. Para que tengan una referencia, sobre todo de cronómetro sobre Roberto Heras, ha entrado a 2.59. O sea, el tiempo que vean, le restan 3 minutos, le suman 1 segundo y saldrá exactamente la diferencia que vaya a haber entre Roberto Heras y Ángel Casero, y que van a estar más de 3 minutos, un hachazo importante para Roberto Heras. Yo creo que al final Casero ha pasado esos apuros, como hemos tenido ocasión de ver, esos momentos de crisis que ha pasado Roberto Heras. Ángel Casero no ha estado libre de ellos. No, la zona de la Cuña de las Cabras que se tiene que haber hecho durísima para el corredor valenciano. Al final un hachazo importantísimo, mucho más de lo que se podía imaginar el propio Roberto Heras. Ahí viene Ángel ahora con Richard Virenque. Pasan 3 minutos y 15 segundos en este momento. El francés del conjunto Polti, que está conduciendo al valenciano hasta la línea de meta del Angliru. Ha hecho un gran esfuerzo Ángel Casero, pero este era un terreno durísimo sin duda para él. Ya dio un poco de sensación extraña en Covadonga, perdiendo 1 minuto y 15 segundos. Y al final, aquí en la línea de meta, observen el rostro de esfuerzo de Ángel Casero, que entra ahora a 3.40. 3.40 la diferencia que le ha quitado el corredor Roberto Heras a Ángel Casero. Eso sí que está por encima de lo previsto, Pedro. Y aquí Manolo Beltrán, que nos habíamos olvidado de cómo se ha recuperado más, Bueno, pues un buen mazazo para Ángel Casero y una satisfacción desde luego para Roberto Heras. Así que bueno, aquí llega Santi Blanco, Curro y Zubeldia. Bueno, la verdad es que han llegado como 15 corredores y 7 minutos de diferencia. Puerto durísimo, sensacional y un goteo continuo de corredores. A Carlos Sastre también. Muy bien, Carlos. Al final también se ha recuperado en esta parte final. Sí, le veíamos al principio que ha preferido subir a su ritmo. Santos Fabián también. Jecker, y ahí llega Santos con Óscar Sevilla, que también ha recuperado mucho.